Amado Dios, amado Padre, soberano Señor, te damos gracias, Padre bendito, por este privilegio maravilloso que nos concedes. Amén. De reunirnos aquí en tu presencia, Señor, para poder ser oidor de tus enseñanzas, de tus palabras, Señor. Te rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestras mentes, Señor, para recibir de forma nítida en nuestras vidas, Señor, su palabra, su enseñanza que nos tiene preparada para esta mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, por tanto amor y tanta misericordia que tú nos concedes diariamente. Así es, Señor. Amén. Por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. No nos cansaremos de darte gracias, pues nos faltará tiempo para ser agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, por todos aquellos hermanos que vienen en camino, para que tú saques todo obstáculo, Señor, para que puedan llegar aquí a reunirse con nosotros. También oramos por aquellos hermanos, Señor, que están apartados, lejos, Señor, escuchando el programa y conectados, o ya sea a través del medio de comunicación o espiritualmente con nosotros, Señor. Te pedimos la bendición para cada uno de ellos. Y te pedimos, Padre, que bendigas la vida de tu ministro, de nuestro hermano Pablo, Señor, a quien has puesto como cabeza aquí en esta iglesia, Señor, para que de su sabiduría Él nos pueda darnos a nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Gracias, hermano Alberto. Los invito entonces a, no sé si parece que no hay clase hoy día, o hubo cambio de horario, algo pasó, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Vamos a prepararnos entonces para la reunión, para la clase de hoy, para el estudio bíblico. Hermanos, hermanas, los invito a abrir su Biblia entonces en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2. Estamos estudiando, como usted sabe, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Apocalipsis, que, como lo hemos dicho, tiene una aplicación directa con nosotros, porque el sentido de enseñanza espiritual que tiene ese mensaje es aplicable a las iglesias de todos los tiempos. Por eso que hemos creído tan necesario estudiar estas 7 iglesias, porque cada una de ellas entrega una enseñanza, cada una de las cartas que Cristo le envía entrega una enseñanza vigente para nosotros, en sentido personal y también como iglesia, en sentido colectivo, eso quiero decir. Por lo tanto, más allá de pedir directamente, Señor, muéstranos qué hacemos hoy el día de hoy, ya el Señor ha hablado, como una vez lo estudiamos los días jueves en la epístola de los Romanos, Dios ya ha hablado. Y su palabra es lo que Él ha dicho para todos los tiempos hasta que se cumplan los tiempos. Es decir, nosotros debemos perseverar en lo que ya está escrito porque esa es la palabra de Dios, es decir, lo que Él ya ha hablado. Entonces, cada uno de los mensajes que vamos a ir estudiando, si el Señor nos regresa antes, de estas 7 iglesias, como lo dice ahí en Apocalipsis 1:11, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la última, la Odisea, encierra esta enseñanza que es realmente útil para nosotros para poder aplicarla a nuestra vida y entender también los tiempos que estamos viviendo. Ahora, en lo particular, la iglesia de Éfeso, que es lo que estamos estudiando, encierra elementos que son loables, ¿cierto? Actitudes, virtudes de la iglesia, pero también hay una reprensión, una crítica, por decirlo así, del Señor a esta iglesia, que lo vamos a abordar más adelante cuando lo dice ahí en el capítulo 2, versículo 4 de Apocalipsis, pero tengo contra ti. Es decir, tiene una reprensión, ¿cierto? Una dura reprensión, en cierto modo, has dejado tu primer amor, que en su oportunidad lo vamos a abordar. Todavía estamos analizando, hermanos, lo que son los reconocimientos o aprobación del Señor para con esta iglesia. Hemos descubierto ahí en el trozo desde el versículo 12 en adelante 4
virtudes, lo hemos llamado así, virtudes, reconocimientos, obras buenas de la iglesia de Éfeso. Primero, el arduo trabajo y la paciencia, que lo hemos hablado en extenso, tiene que ver con lo que significa trabajar para el Señor, y la paciencia porque trabajar para el Señor no es fácil. Uno cree que esto es rápido, fácil, ¿cierto? Y todo va viento en popa, como se dice en el lenguaje náutico. No, todas las cosas se vuelven más difíciles, más dificultosas, cuando se quiere hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, la iglesia de Éfeso tenía otra virtud, que era que no soportaba a los malos, a los falsos mentirosos, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles. Había probado que eran fraudulentos, estuvimos hablando también de eso, y no los soportaba, ¿ya? Es muy interesante eso, no los soportaba, no era que tenía un comentario simple contra ellos, sino que no los soportaba dentro de la iglesia. Y hacíamos un especial énfasis en el sentido de que la iglesia de Cristo en el día de hoy ha perdido el celo por la doctrina. Mucho se habla, ¿no es cierto?, de la santidad moral, que es necesaria, que es una demanda para el creyente, pero poco se habla de la santidad doctrinal. No sé si se han anotado eso. La mayoría de los sermones apuntan, y a mí me hace recordar mucho el sermón del cura cuando íbamos a la misa, los que fuimos católicos. Siempre estaba la moralidad como base del cristianismo, pero nunca se habló. Bueno, obviamente la Iglesia Católica tenía muy poco que decir respecto a eso, a la santidad de la doctrina. Y nosotros estamos basados, hermanos, no en una vida puramente moral y cívica, sino que estamos basados en una doctrina, que es la doctrina de Cristo. Y eso es lo que tenían los efesios. Los efesios no soportaban a aquellos que eran falsos apóstoles, se presentaban como ministros de Dios, pero en definitiva, como dice Pablo, también eran ministros de injusticia, ministros de Satanás. ¿Se acuerda? Se disfrazaban como ministros de justicia, pero Pablo insiste mucho en eso. Hay varias partes en la epístola, ¿cierto? En extenso habla de eso. Y hay una parte que dice, ¿no es cierto?, a Timoteo, que no sufrirán la sana doctrina, que no soportan la sana doctrina, sino que la gente teniendo comezón de oír, es decir, escuchar cosas agradables al oído, se amontonarán estos maestros, estos falsos maestros, estos malos, conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído, la gente, y se volverá a las fábulas. Ya estamos viviendo eso, hermano. Estamos viviendo en tiempos de apostasía. Y como lo decía la otra vez, nuestra fe está siendo probada y va a ser probada el día de mañana, y cada vez más en el fuego, ¿no es cierto?, de la prueba. Así como dice el apóstol Pedro, nuestra fe debe ser purificada como el oro se refina en fuego. No esperemos, hermanos, que venga un avivamiento, un despertar en nosotros como muchos lo proclaman. Nosotros estamos en un campo de batalla y estamos enfrentando el peor de los tiempos de la iglesia. Ya cuando lleguemos ya a la séptima de las iglesias que recibe este mensaje de Cristo, me refiero a la iglesia en la Odisea, ahí veremos las características propias de la cristiandad de este tiempo. Una cristiandad arrogante que dice tenerlo todo, que todo lo pesa conforme a su crecimiento, ¿cierto?, conforme a lo que tiene, conforme a la multitud que sigue estas iglesias, y esa es su carta de presentación. Entonces, cuando el Señor le da el diagnóstico, es terrible y no quisiéramos nosotros estar ahí. No obstante, estamos en esa esfera de cristiandad, hermano. Los grupos que van a perseverar en la verdad en el último tiempo van a ser realmente, sin exagerar, grupúsculos, ¿ya? Familias que van a estar por ahí anónimas, reuniéndose para perseverar en la verdad. Porque también ese celo que tenían los efesios lo tienen ahora los remanentes finales, que no quieren saber nada de la institución y no soportan a los malos. Es la misma tónica. El tercer punto que hemos estado viendo es una iglesia sufrida y paciente. Tiene conexión con el primer punto, ¿cierto? Arduo trabajo y paciencia. Pablo le decía a los corintios que debemos entender que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo le dice a Timoteo también que el sembrador, cuando tira la semilla, tiene que ser paciente. Trabaja duramente en preparar la tierra, después tira la semilla, ¿y qué tiene que hacer el sembrador? Esperar un largo tiempo, toda una temporada, para que esa semilla pueda germinar y recién ahí pensar en ver los frutos de la siembra.
Entonces eso requiere paciencia. Pero la paciencia no es una virtud nuestra. Nosotros pudiéramos decir, desde ahora yo voy a ser paciente. Creo que lo único que nosotros producimos es impaciencia. Por eso es que hay muchos creyentes desertores que ven, ¿no es cierto?, que sus anhelos, sus logros no están y empiezan a migrar de una iglesia a otra para buscar el resultado que les va a satisfacer. Pero la solución no está en eso, en la migración, dicho de paso. ¿Ya? La paciencia también de los hombres en el sentido secular lleva también a la migración. ¿Ya? En lugar de mirar hacia arriba, se mira en sentido horizontal. Es un tema que también la Biblia lo presenta. Y estamos en esa sociedad, ¿cierto?, de migrantes. Muy bien, ese es un tema aparte, pero tiene que ver con la paciencia. La paciencia la perdemos fácilmente, pero la Biblia dice que la paciencia la producen las tribulaciones. ¿Y cómo vamos a tener paciencia si escapamos de las tribulaciones? La gente quiere vivir el placer. Estamos en tiempos de un hedonismo, acuérdense siempre, hedonismo, que es el culto al placer y al goce y a la felicidad. El hombre quiere ser feliz, pero el Señor no nos prometió felicidad aquí en este mundo. Nos prometió felicidad allá en la gloria. Y por eso que nuestro gozo, como cantábamos el primer himno, grande gozo cuando veo la sonriente faz de Jesucristo, porque eso será una realidad cuando Él vuelva por nosotros. Y esto es para todos, hermanos. Viejos, jóvenes, niños. Su esperanza, su gozo no está en las cosas de este mundo, sino en las cosas venideras. Entonces la iglesia es una iglesia sufrida, una iglesia paciente. Así fue la iglesia primitiva. La iglesia más gloriosa, hermanos, si usted ve así una pincelada rápida entre la historia de la iglesia, entre el comienzo y el fin de la iglesia, bíblicamente hablando, la iglesia más gloriosa fue la iglesia primitiva, la iglesia perseguida, la iglesia odiada, la iglesia que tenía que reunirse en las catacumbas, que tenía que comunicarse a través de simbologías. Porque si usted salía a la luz pública, lo llevaban preso y lo martirizaban en la arena, ¿cierto?, con las bestias salvajes. Cuando lleguemos a la segunda iglesia, ya pronto vamos a entrar a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, vamos a ver la esencia de una iglesia sufrida, una iglesia que padeció por Cristo, en que su fe fue probada al máximo. El día de hoy vamos a entrar a la última parte de esta serie de reconocimiento y aprobación, virtudes de esta iglesia de Éfeso, que es el aborrecimiento a una doctrina que se metió en la iglesia primitiva, que eran los nicolaitas, que poco se habla el día de hoy acerca de eso. Así que vamos a dar lectura, vamos a meternos de lleno en ese punto, en lo que es la doctrina de los nicolaitas. Lo invito entonces a ver ahí en Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 6. Vamos a saltarnos ahí. Dice el versículo 6, Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Fíjense que hay dos iglesias que reciben un mensaje de Cristo relacionado con los nicolaitas, que es precisamente la iglesia de Éfeso y también la iglesia de Pérgamo, como dice ahí en el capítulo 2, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Es decir, dos textos que nos dan una luz. Primero, que Dios aborrece la doctrina y las obras de ¿quiénes? De los nicolaitas. Primero, una aprobación para Éfeso porque no soportaba las obras de los nicolaitas, ¿cierto? Como lo dice el versículo 6, aborrecen las obras de los nicolaitas. Pero una reprensión para la iglesia en Pérgamo, cuando lleguemos a esa iglesia, en el versículo 15 dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cómo había cambiado la cristiandad, no es cierto? La primera aborrecía la doctrina y las obras de los nicolaitas, pero ya en Pérgamo, que estamos hablando, algunos entendidos lo hablan en el siglo IV y tiene consonancia con lo que vamos a comentar en esa oportunidad, ya se había metido la doctrina dentro de la iglesia, hermanos, la doctrina nicolaita. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿quiénes eran los nicolaitas? ¿Qué enseñaban los nicolaitas? ¿Y por qué Dios aborrecía tanto
a los nicolaitas. Bueno, yo creo que estas imágenes que ustedes están viendo de alguna manera va aclarando lo que significa el nicolaitismo. En virtud de los que nos siguen en el audio, a través de la radio, estoy mostrando una diapositiva que hablan de un sistema piramidal, un sistema que divide la iglesia entre los que están arriba y los que están abajo. Ahora, es importante apelar a la etimología, a la palabra Nikolaos. Acuérdense que siempre las palabras denotan una definición profunda cuando vamos al origen. Nikolaos, Nico significa dominio, ¿ya? Ejercer dominio, eso significa el prefijo Nico. Y por su parte, la palabra Laos significa pueblo. Y esto nos va a ayudar a entender cuando lleguemos a la séptima de las iglesias, la iglesia de Laodicea, que aparece también el prefijo Laos. Laos es el pueblo, Dicea es lo que dice, la palabra, es decir, lo que habla el pueblo, lo que dice el pueblo. Y fíjense, me voy a anticipar, una de las bases del error de la iglesia de Laodicea, que es la última de Asia Menor, que tiene consonancia con la última etapa de la iglesia en este tiempo, antes del regreso de Cristo en el arrebatamiento, es una iglesia que habla por su propia cuenta. Es decir, las opiniones de los hombres es la que prevalece. Es cosa de ver las redes sociales, hermanos, cómo se publican a diestra y siniestra frases de hombres. ¿O no es así? El Facebook está tapizado de lenguaje de hombres. El hombre es el que habla, el hombre es el que opina. No hay ninguna referencia a un texto bíblico, sino que es el hombre, fulano de tal, dijo esto, y lo enmarcan y lo ensalzan. Eso es lo que estamos viviendo en la iglesia de Laodicea, es decir, lo que dice la gente. Volvamos ahora a Nikolaos. Nico significa dominio, Laos significa pueblo. Es decir, fue una doctrina que se comenzó a meter en la iglesia de Cristo para permear la sana enseñanza de Cristo respecto a que todos nosotros somos hermanos. Y comenzaron a dividir el clero por arriba y los laicos por abajo. Clero significaba los que tenían conocimiento, los que tenían cátedras, los que tenían academia, y por abajo era el resto que no tenía ningún conocimiento, era un grupo seglar, ¿no es cierto? Es decir, común, como el resto, común y corriente, y que no tenía el conocimiento. En otras palabras, la palabra laico significa lisa y llanamente ignorantes. Tenemos mucho que decir respecto a eso, hermanos. Acuérdense que por muchos siglos se leía la Biblia en latín. ¿Sabía usted? Y la gente no entendía nada lo que se enseñaba, porque debemos entender que el propósito de esto es mantener un pueblo en ignorancia. Porque usted tiene un pueblo en ignorancia, usted manipula a esa gente. Es lo que está pasando el día de hoy. El nicolaitismo sigue vigente en la iglesia presente. Están por adelante, ¿no es cierto?, arriba, vamos a decirlo así, los clérigos, que les gusta mostrarse como clérigos. De hecho, se incrustó, se metió, se enquistó, lo voy a decir así, en ese sentido horrible, ¿cierto? Esta idea de vestirse de manera distinta. Los clérigos comenzaron a vestirse con cuello clerical, con pectorales, para distinguir quiénes son el clero por un lado y los laicos por el otro. Entonces usted entraba a una asamblea y distinguía rápidamente quién es parte del clero. ¿Saben, hermanos, hermanas? Esa doctrina Dios la aborrece. ¿Lo podemos creer? Ahora vaya a ver, la mayoría de las iglesias son nicolaitas. La mayoría de las iglesias practican deliberadamente el nicolaitismo. El clero por arriba y los laicos por abajo. Ahí tenemos algunas diapositivas, ¿cierto? Unas fotos que muestran la pirámide, cómo la sociedad pecaminosa, porque debemos entender que todo el mundo está bajo el maligno. Esta sociedad, este orden, como se dice, esta sociedad está estructurada de manera piramidal. Usted va a una empresa y esa empresa tiene una estructura piramidal. Tiene una presidencia, un directorio, un cuerpo gerencial, los jefes, ¿cierto? Y después vienen el resto. Eso es así. Lo vamos a ver por la Escritura. Pero uno podría decir, bueno, eso es en el mundo. Pero en la iglesia es exactamente igual.
En parte hemos estado estudiando un poco, hemos mencionado quizás esto, respecto al pasaje de Apocalipsis 20, cuando dice que vio una visión el apóstol Juan y dice que vi tronos, ¿se acuerdan? Vi tronos. Y se sentaron en esos tronos los que recibieron la facultad para juzgar. Entonces, esa visión, algunos la interpretan que es una visión presente, porque muchos creen, aunque usted no lo ha sabido, muchos creen que el Apocalipsis ya se cumplió. Y muchas enseñanzas del Apocalipsis son prácticas en el día de hoy. Y una de ellas es precisamente el capítulo 20 de Apocalipsis, que habla del milenio, habla del reino milenial. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se concibe la idea de tronos adelante para aquellos que reciben la facultad de estar juzgando y sentados en los tronos. Y eso es lo que ocurre literalmente en muchas de las iglesias evangélicas. Usted entra, ¿no es cierto?, y ve un gran altar arriba, ¿y qué es lo que ve arriba? Ve tronos, y aquellos que se sientan en los tronos. Pero nosotros vemos las Escrituras, hermanos, tal cual fueron dadas literalmente, y usted entiende que esa es una visión para el futuro. Cuando Cristo vuelva a reinar, volverá a reinar con aquellos que fueron salvados, la iglesia y también los que han de salir de la gran tribulación, y van a sentarse en esos tronos. Cuando se complete, ¿no es cierto?, el número de redimidos, en ese sentido, la primera resurrección. Son varios términos que estoy mencionando, no quiero enredarlos, pero es algo futuro. ¿Me explico? No tiene que ver con algo real. Lo único que puede pasar el día de hoy es que nosotros estemos en un sentido horizontal, todos hermanos, y nadie puede arrogarse ser parte del clero. La única cabeza en la iglesia se llama Jesucristo. Así lo dice el apóstol Pablo. Y todos nosotros somos hermanos. De modo que, en sentido general, en sentido de resumen, y bien simple para no hacerlo complejo, ¿quiénes eran los nicolaitas? Eran personas que estaban infiltrando las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas en ese entonces, para enseñar, entre otras cosas, que la iglesia había de dividirse en una casta sacerdotal, ¿no es cierto?, religiosa, clerical, por un lado, y el resto pasaban a ser los hermanos, los simples laicos. Usted ha escuchado eso, ¿cierto? Parece que a nosotros se nos hace tan habitual escuchar eso de los laicos. No sé si ha escuchado, este es un estado laico, se dice, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros volvemos a los principios bíblicos, nos damos cuenta por qué el Señor aborrecía esta doctrina y esta enseñanza, hermano. Si Él nunca dejó este legado de enseñanza, de que la iglesia tuviera una división social y de jerarquización de escalafones. Nunca usted no va a encontrar ninguna enseñanza, ni en las enseñanzas de Cristo, ni en las enseñanzas apostólicas, que haya una idea de escalafones o de jerarquización de la iglesia. Eso entró recién, con fuerza, en el siglo IV. Estamos hablando del año 313, 320 en adelante, precisamente coincide con lo que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, que lo vamos a ver más adelante. Bien. Esta es una virtud que el Señor le reconoce, aborrece a los nicolaitas. Vamos a fundamentarlo por la palabra de Dios, lo que significa esto y la enseñanza de Cristo. Vamos a contrastarlo. Vamos a Mateo capítulo 20, por favor, hermanos. Mateo capítulo número 20. Versículo 25, vamos a leer al 28. Evangelio de Mateo capítulo 20, verso 25 dice así: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones, mire lo que dice, se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Esa palabra potestad puede ser traducida como dominio. Versículo 26. Mas entre vosotros, ¿qué dice? No será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
El Señor bendiga su palabra, tremenda, ¿no es cierto? Estas son las enseñanzas de nuestro Salvador. La otra vez lo decíamos, con todas sus letras. Nosotros, hermanos, nosotros no estamos capacitados ahora para ejercer dominio. Yo voy a preguntarle por qué. ¿Por qué cree usted que no estamos capacitados para ejercer dominio? Por el pecado que mora en nosotros. No obstante, la palabra de Dios tiene toda autoridad, porque es la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar la palabra de Dios. Para que la gente se convierta, ¿qué tenemos que hacer? Predicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene potestad, tiene control de todas las cosas, porque es palabra de Dios. Pero nosotros como seres falibles, aún siendo cristianos, y ponga atención, aún siendo cristianos, no tenemos la capacidad ahora, la facultad de ejercer dominio. Porque cuando usted se encumbra en esa idea de dominio, se corrompe. Dele poder al hombre. Alguien lo dijo, ¿cierto? Hay un famoso, no me acuerdo quién, dijo, dale poder al hombre y ahí verás cómo es. Usted, por ejemplo, en el ámbito secular ve eso, ve de repente personas que de un día para otro cambian de cargo y se transforman. ¿Y por qué se transforman? Porque se les dio poder. Entonces las naciones se enseñorean unas con otras, la que tiene más capacidad, la que tiene más poder armamentístico, ¿cierto? Subyugan al resto. ¿Que no es lo que pasa en el mundo? Claro que sí, hermanos. Y no lo vamos a cambiar el mundo, porque el mundo está sentenciado por Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el que va a cambiar el mundo. Por lo tanto, cuando vemos que caen estos pastores famosos, estos obispos que se corrompieron, uno en lugar de quedarse en el análisis mediático, váyase al origen. ¿Por qué llegaron a esa realeza, hermano? ¿Por qué llegaron a ese extremo de ejercer poder y dominio sobre gente? Porque no hicieron la voluntad de Dios. Porque practicaron deliberadamente lo que los efesios aborrecían, el nicolaitismo. Hermano, mi ruego al Señor que el Espíritu Santo ponga en nosotros un celo por el odio, por el aborrecimiento, porque no debemos escandalizarnos del odio y el aborrecimiento, porque el que ama también aborrece. El Señor ama y también aborrece. A veces nosotros nos escandalizamos con esas palabras. Pero que aborrezcamos esa doctrina de los nicolaitas, aquellos que se ponen en sentido de realeza, en sentido de dominio, para ejercer dominio sobre el pueblo. Y que en definitiva las consecuencias saltan a la vista y es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Por qué están cayendo todos estos sistemas? Porque la Biblia lo anticipa. El hombre se corrompe, el hombre usted le da poder y se corrompe. A usted un pastor le empieza a aplaudir y ese pastor se le va a inflamar la levadura que tiene adentro. Y se va a creer el mejor de todos y los va a mirar a todos para abajo y va a comenzar a manipular y va a comenzar a exigir y se va a creer, como decimos, el faraón, ¿no es cierto? El faraón de la iglesia. Hay varios faraones el día de hoy. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en esta instrucción clara. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Detengámonos ahí. ¿No es lo que está pasando el día de hoy, hermanos? La gente opina, la gente se pelea entre sí por los gobernantes y los gobernantes lo único que hacen es enseñorearse del pueblo, sea del color que sea, amados hermanos. Si esto no es política lo que estoy diciendo. Lo digo para que no pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, para que no pongamos nuestras energías, nuestras fuerzas en debatir temas políticos. Si los gobernantes no van a solucionar el problema, lo que hacen los gobernantes se van a enseñorear de los pueblos. Lo está diciendo nuestro Señor, hermanos. No es una enseñanza de un hombre, de un filósofo, de un teólogo. Es nuestro Señor. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ese es el principio del nicolaitismo, enseñorearse. Yo me acuerdo, estuve en una iglesia que adoraban a los ancianos. Y me acuerdo que a pesar de ser una iglesia que promovía la idea de que todos éramos hermanos, llegaban los ancianos y no volaba una mosca. Y toda la gente cambiaba su actitud porque no era una reverencia bíblica, no era un respeto bíblico, sino que era un enseñoreamiento, hermanos, de las autoridades. Entonces, cuando nosotros vemos la reverencia legítimamente bíblica, la gente no respeta al anciano por su investidura, sino por lo que Dios le ha dado.
En definitiva, es un temor voluntario, es un respeto voluntario a lo que Dios ha dispensado a cada uno de nosotros. Y no estamos hablando solamente del anciano, del obispo, del pastor, que es lo mismo, sino que el respeto mutuo de todos nosotros. Todos nos debemos el mismo respeto. Y esa es la reverencia y el respeto bíblico que Dios establece en su palabra. Entonces el Señor Jesucristo dice en el versículo 26, Mateo 20, 26, más entre vosotros, este más puede ser traducido como pero entre vosotros no será así. ¿Qué significa no será así? Que ninguno de nosotros se va a enseñorear del otro. Sino que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. ¿Se da cuenta que es inversamente proporcional? Aquí el más grande es servido en el aspecto humano. Pero en el sentido bíblico de la enseñanza de Cristo, el más grande es el que sirve. Es el que no busca ser servido. Que el Señor nos ayude a revertir ese concepto humano de creer que estar en un cargo, ¿cierto?, nos va a transformar en señores. Eso es el mundo, ¿cierto? Cuando pasa el gerente no vuela una mosca también, ¿cierto? Viene el director, viene ¿cuánto le llaman? El CEO, ¿cierto? El chairman, y vienen esos cargos y toda la gente se pone de cabeza. En la iglesia no debe ser así. Y quien quiera ser el más grande debe hacerse el servidor de todos. Y pone como ejemplo nuestro Señor Jesucristo su propia vida. Versículo 28 dice, ¿cómo? ¿Cómo es un comparativo? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Yo he puesto este ejemplo muchas veces. Imagínense, no va a ocurrir, pero hipotéticamente ponga usted un desayuno entre iglesias, sí. Hacemos una mesa larga, nos ponemos a tomar desayuno y se aparece el Señor. Esta es una hipótesis, no va a ocurrir. Y el Señor toma desayuno con nosotros, es una ilustración, lo aclaro. Y después Él se para y recoge las tazas y viene a la cocina a lavar la loza. ¿Qué haríamos nosotros? Yo creo que reaccionaríamos como Pedro, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurre? Tú no te paras, yo voy a lavar la loza. Eso ocurrió en el tiempo de Jesús. Él quiso lavar los pies, lavó los pies de sus discípulos y fue el propio Pedro. Y gracias a que estaba Pedro aprendemos una gran lección. Si eso es lo tremendo, hermano. La debilidad de Pedro, la fragilidad de Pedro nos permite entender la profundidad de esa enseñanza. A mí no me vas a lavar los pies, porque lavar los pies era un servicio, era un oficio del esclavo de la casa. En ese tiempo no existían los zapatos, existían las sandalias. Y usted caminaba de un lugar a otro y llegaba con los pies negros. Entonces se acostumbraba a tener en las casas tinajas de agua, con lebrillos, con toallas, para lavar los pies de los invitados. Por eso muchos me han preguntado, ¿es legítimo estar lavando los pies el día de hoy? Bueno, la enseñanza es legítima, pero la práctica no. ¿Por qué? Porque no andamos en sandalias. Tiene una aplicación práctica, tiene una aplicación en el sentido literal, gramatical, pero también histórico-cultural. Lo que quería enseñar el Señor es que nosotros debemos hacernos servidores unos con otros. Entonces Pedro reacciona, tú no me lavarás los pies. Y el Señor le dijo, si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo entonces. Y ahí Pedro reacciona y dice, entonces lávame completo. Le dio miedo, Y el Señor le dijo una gran enseñanza, lo que ya está lavado no necesita ser lavado de nuevo, pero es necesario lavar los pies. Que tiene que ver con la limpieza práctica, la limpieza de santificación personal que hace el Señor a través de su palabra. Ahora, el Señor Jesucristo, el más grande, era Dios hecho carne, no vino a ser servido, sino a servir. Y eso lo hizo grande. Lo hizo grande en el sentido de que el apóstol Pablo lo dice ahí en Efesios 2, por eso que el Señor lo exaltó a lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Salvador, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se acuerda Filipenses 2? Por tanto, dice, el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo
se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, qué tremenda enseñanza de nuestro Salvador. Él aborrece la doctrina de los nicolaitas, de quienes se enseñorean de la grey, de quienes viven de la lana de las ovejas, de quienes no les interesa lo que hace el lobo porque son asalariados. El propio Señor lo dijo, el pastor asalariado huye cuando está el peligro. Mire, avancemos un poco lo que dice Mateo 23 ahora, por favor. Mateo capítulo 23. Vamos a dar lectura aquí al capítulo 23, versículo 8, y vamos a comentar un poco. Mateo 23, 8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta ahí la lectura. Bien, muchos hablamos nosotros, y bueno recordarlo, que no hay más grande título que podamos exhibir que el título de hermano. Una vez me invitaron a un programa radial y me preguntaron, ¿usted es pastor o es hermano? Yo creo que lo comentaba en otras oportunidades. Si le decía soy pastor, dejaba de ser hermano. Me quedé con hermano mejor, ¿cierto? Porque si no soy hermano, no soy de la familia de Dios. Sé que es un tema de análisis semántico, pero está arraigado en el pueblo evangélico. ¿Usted es pastor o hermano? Hermanos, todos somos hermanos. Aquí no hay títulos. Lo vamos a ver. Este contexto de este pasaje es bien importante, hermano, que usted lo analice. Fíjese lo que dice el versículo 1. El versículo 1, Mateo 23:1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen los escribas y fariseos. Fíjese, cuando uno resume un poco el trato que tuvo nuestro Señor Jesucristo con el clero, vamos a hablar en este sentido, ¿cierto? El clero y los laicos. Usted va a descubrir claramente cómo trataba nuestro Señor Jesucristo a los clérigos en comparación a los laicos, es decir, al resto del pueblo, a los que no eran doctos, a los que no estaban en la cátedra de Moisés. ¿Cómo los trataba? Los trataba duramente. Nuestro Señor Jesucristo no escatimó ningún momento para poder hacerles ver el pecado a aquellos que ostentaban su, ¿cierto?, realeza clerical. El propio Juan el Bautista, cómo trató a los fariseos, a los escribas, a los que gozaban de su condición de clérigos. Los trató muy duro, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces es muy serio lo que estamos diciendo porque revela el carácter de Dios, revela el sentido de Dios frente al nicolaitismo, a la esencia del nicolaitismo, esta división que el hombre ha hecho de los buenos y de los malos, ¿cierto? Esta idea del clero y de los laicos que no está en la Biblia. Entonces nuestro Señor Jesucristo les enseña, les instruye a sus discípulos que los escribas y los fariseos se basaban en la cátedra de Moisés, estaban formados en la enseñanza de Moisés, dominaban la ley, conservaban los escritos. Fíjense que el Señor hace una separación. Sigue poniendo en alto la palabra de Dios, dice, todo lo que os digan guardéis, guardadlo y hacedlo. Porque esa era la palabra de Dios, la ley demandaba no solamente aprender un texto, sino que ponerlo por obra. La ley tenía esta esencia. Si tú haces esto o aquello, recibirás esto o aquello. Acuérdense que la ley era condicional.
Es un pacto condicional. Gracias al Señor que Juan 1 dice, ¿no es cierto? La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Porque yo no sé qué harías si hoy día fuera el pacto condicional. ¿Qué harías tú si el pacto fuera condicional? Todos nosotros estamos condenados, muertos, no tenemos ninguna escapatoria. Por eso que decía el autor de Hebreos, y ahí vamos comprendiendo todo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Aquel que no se cobija en la salvación en Cristo, que es por gracia, incondicionalmente, no tiene escapatoria. Entonces el Señor, en consonancia con el mensaje a los judíos, todo lo que ellos decían, ¿cierto? Guardadlo y hacedlo. Pero les dice algo, separa lo que es la reverencia a la palabra de Dios, a la santa ley de Dios, a lo que ellos, los fariseos y los escribas, eran. Le dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, cuando una persona se pone en la realeza, muestra en definitiva su propia inconsecuencia, hermanos. Su propia inconsecuencia y su propia fragilidad. Yo no quiero pasar esta oportunidad para citar, anótelo como referencia ahí, la instrucción que el Señor le da a Moisés en este mismo sentido del clero y de los laicos, es decir, de los nicolaitas, del nicolaitismo. Esto está en Éxodo, si quiere lo escuche, después lo apunta, Éxodo capítulo 20, ¿ya? Ponga atención, por favor, mire, este es un tema muy importante. Éxodo capítulo 20, versículo 24, dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. Esta es la parte central, importante, que quiero que meditemos. Éxodo 20, 26. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Voy a leerlo nuevamente. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Qué tremendo esto, hermano, ¿eh? A ver, ¿cómo partimos esto que tiene mucho conocimiento ahí implícito? Los altares. ¿Qué eran los altares, hermano? ¿Para qué el Señor estableció con su pueblo desde los albores de la creación? Acuérdense que el sacrificio de Abel, ¿cierto?, fue ofrecer un cordero en un altar, ¿sí? Es decir, tenían ya en su conocimiento, desde Adán y Eva, la base de que para adorar al Señor no podía sino haber un altar del sacrificio. El propio Noé, cuando sale del arca, ¿qué es lo primero que hace? Hace un altar y ofrece un sacrificio en holocausto. Holocausto significa quemado del todo, el animalito se quemó completamente. Es decir, no puede haber sacrificio sin altar, como no puede haber altar sin sacrificio. Vamos a saltar miles de años después. ¿Qué tiene que hacer un altar en la iglesia? Lo voy a decir con todas sus letras. Usted lo ha escuchado, ese es un mito que hay que derribar. Pasen al altar. Lo único que han hecho estos altares evangélicos es poner en vitrina los hombres manifestando su propia fragilidad y su propia debilidad y su propia desnudez. Es el nicolaitismo, es el legado del nicolaitismo. Cuando usted se pone sobre los demás, usted exhibe su propia desnudez. Por eso decía un hermano que yo aprendí mucho de él ya está en la presencia del Señor, decía, el púlpito, si yo pudiera quedar detrás, que no me viera, mejor. Tenía una concepción tan grande de su miseria como siervo de Dios, como predicador, que él prefería no verse, porque sabía que la visión, el ponerse sobre los demás en estos grandes altares solamente exhiben la fragilidad.
Entonces, en primera instancia, la enseñanza del altar práctico, real, literal, es una enseñanza que no puede aplicarse a la iglesia. Nosotros no podemos tener altares en la iglesia, porque el altar de los altares ya se efectuó en el Gólgota. El Gólgota fue el altar de los altares, por decir así, donde se ofreció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido en el altar del Gólgota para derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo, vil pecadores, obtuviéramos salvación. No hay más sacrificios. La iglesia de Cristo no puede pregonar la idea de altares, a menos que usted y yo quisiéramos ser de los nicolaitas, donde están los cleros por arriba y los laicos por abajo. Una vez me invitaron a una de estas iglesias, nicolaitas, y me dijeron inmediatamente, pero usted no puede subir allá. Se puede impartir su enseñanza, pero de acá. Me la cantaron clarita. ¿Ya? Ahí en San Diego, esquina Izaguirre, ¿ya? Ahí quedaba la iglesia. Eso está arraigado en el pueblo evangélico, hermanos, pensando que el púlpito es un lugar sagrado. Entonces, por eso dice la gente, tiene problemas, pasen al altar. Y él les impone las manos como que tiene un poder sobrenatural. Y después queda al descubierto la mentira, la hipocresía, como lo vamos a leer, hermano. Por eso que este tema del nicolaitismo tiene profundidades que debemos nosotros explorar para tenerlas claras en los tiempos que estamos viviendo. Entonces el Señor le decía a Moisés, no subirás por gradas en mi altar. Acuérdense que todas las culturas paganas tenían una idea piramidal de sacrificio. Eran los famosos sigurat, no sé, ¿sí? ¿Lo han oído hablar? Los sigurat eran verdaderas estructuras piramidales donde subían los sacerdotes, el clero arriba, para ejercer sacerdocio y ofrendar a sus dioses, a sus deidades. La madre de las rameras, ¿no es cierto? Estamos hablando de la Babilonia antigua, Génesis 11, ¿se acuerda? Ellos estaban construyendo una torre, esa torre era un lugar de culto. Y era piramidal, dicen los entendidos. Y usted cuando coteja toda esa proliferación de paganismo, ¿cierto?, de Babilonia, usted va viendo en muchos lugares la misma estructura piramidal. Lo ve en Egipto, lo ve en las culturas orientales, China, Japón, todas tienen sus pirámides, y lo ve aquí en América. En las culturas precolombinas, todas con sus pirámides, con sus sigurat, donde en la cúpula se ofrecían sacrificios. Entonces, nos habla de esto, el Señor no quiere eso, no quiere que el sacerdote suba por gradas. ¿Por qué, dice el Señor? ¿Para qué Él quiere evitar eso? Para que no se descubra, ¿qué cosa? La desnudez. La desnudez en la Biblia tiene dos consideraciones que debemos nosotros comentar. Primero, una desnudez física. No cabe duda. Adán y Eva, antes de caer en pecado, dice que estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Es decir, la desnudez no era una vergüenza porque no había pecado. Había un estado de inocencia. Ellos eran inocentes. Pero una vez que entra el pecado, lo primero que ellos descubren es que estaban desnudos. Y se avergonzaron y tuvieron que cubrir su desnudez, su vergüenza. Pero la inconsistencia del hombre, lo que hace el pecado en nosotros, es que pensamos que podemos cubrir nosotros con nuestras obras, nuestras vergüenzas. Y ellos se entretejieron un delantal de hoja de higuera, ¿se acuerda? Porque la higuera tiene una connotación en la Biblia tremenda. La higuera tenía una connotación inclusive supersticiosa. La gente se ponía debajo de la higuera porque creía que ahí tenía algunas propiedades, ¿cierto?, de cobertura, de amparo, porque viene de allá del Génesis, viene de los delantales de hoja de higuera. En palabras muy simples, el delantal de hoja de higuera tipifica, simboliza las obras religiosas que nosotros antes de conocer a Cristo hacíamos para cubrir nuestra propia desnudez, y no física, sino que espiritual, es decir, el pecado. Pero el Señor, ¿qué es lo que hace con Adán y Eva? Los llama a rendir cuenta y Él los viste, hermanos. Él nos viste.
con las vestiduras de Cristo. Entonces, la vergüenza tenía un sentido primero físico, de cubrir la desnudez física, pero más allá, hermanos, es como hablar de la muerte física y la muerte espiritual. Porque cuando el Señor les advirtió a Adán y Eva, si comes del árbol que te mandé que no comieses, ciertamente morirás. Ellos comieron del árbol, del fruto prohibido, pero no murieron físicamente, pero sí murieron en sentido espiritual. Por lo tanto, la desnudez tiene un sentido físico, pero también un sentido espiritual. Es decir, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, está espiritualmente desnudo. Desnudo. Por eso que cuando lleguemos a la Odisea, el Señor le dice, ¿no sabes que eres un pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo? ¿Qué es lo que está diciendo? Que en esa cristiandad final de la Odisea hay gente inconversa, hay gente sin Cristo, pero tiene una Biblia, pero canta y levanta las manos, porque se ha hecho todo el ambiente para que la gente inconversa permanezca en esos lugares. Porque si usted le empieza a enseñar la verdad, la gente migra, porque no toleran la palabra de Dios. Y los únicos que toleran la palabra de Dios, y lo digo no en sentido presumido, sino que en la propia realidad, son los creyentes. ¿A dónde iremos? Decía Pedro, tú tienes palabra de vida eterna. Cuando la palabra dura se predica, solamente resisten los verdaderos, el resto retrocede. Esa es la tónica. Entonces, el que Moisés subiera por gradas en el altar, en un sentido físico usaban polleras, ¿no es cierto? Usaban vestidos largos. En sentido físico se le veía la desnudez. Pero en el sentido espiritual mostraba su propia fragilidad. Hermanos, nosotros no estamos capacitados para ponernos en un altar arriba. No tenemos esa facultad ni capacidad, porque estamos rodeados de debilidad, de fragilidad. Por eso, quien entiende esto jamás querrá estar en esos estrados, hermano. Solamente la carne es la que nos lleva a querer el aplauso y el reconocimiento. La otra vez me preguntaban, ¿por qué se llaman vallas papales? Las vallas papales esas que usan en los conciertos, ¿sí? Porque esas vallas fueron usadas, ¿cierto?, para proteger a los feligreses, peregrinos, que iban a ver al Papa. Y el Papa pasaba, ¿no es cierto?, en una vitrina, literalmente en el Papa móvil, ¿se acuerdan? Entonces uno ve esa imagen y uno dice, ¿qué dirá el Señor de eso? Esa es la muestra más clara, más fehaciente del nicolaitismo, el hombre que está por sobre los demás, aunque él presuma humildad, no tiene humildad. Entonces el Señor advierte a su siervo, no te harás gradas, no subirás por gradas para que no se descubra la debilidad. El hombre que se pone por sobre los demás solamente exhibe debilidad y flaqueza, desnudez. Cuando la lupa se centra en Cristo Jesús, solamente se ve perfección. Así debe ser el sentido de la iglesia. Antes de pasar al siguiente punto, usted se acordará de un ejemplo claro. No pierda ahí Mateo 20 porque estamos analizando esto. Ya nos quedan algunos minutos. El ejemplo claro de un tal Diótrefes, ¿se acuerda? De un tal Diótrefes que lo menciona solamente el apóstol Juan. Lo voy a citar y de ahí le doy el texto. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esa causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes, un ejemplo claro de nicolaitismo ya en la iglesia de Cristo, un hombre que quería tener el primer lugar entre los hermanos. Pero no el primer lugar como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. El que quiere ser el primero, que sea el último, que se haga el siervo, sino con un cierto enseñoreamiento en contra de los hermanos. Dice aquí el texto, le gusta tener el primer lugar entre ellos. Bueno, no olvide que el texto que hemos estado analizando, que
está en Mateo 20, o sea, 20, 23 después, siempre proviene de una enseñanza a partir de una pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, hubo una mujer, la madre de los hijos de Zebedeo, dice que se postró delante del Señor y le pidió a él. ¿Y qué quería esa mujer? ¿Quién se acuerda? Decía, ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu diestra. Es decir, el hombre, la naturaleza humana, siempre tiene el sentido humano, valga la redundancia, de querer estar en los primeros lugares, de querer tener un lugar de predilecto frente a los demás. Así nos forman, ¿o no? Tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser el más capaz, el número uno. ¿Ya? Ese concepto que parece algo bueno, para un hombre pecador, para una mujer pecadora como tú, como yo, nos hace terriblemente mal. Yo lo decía la otra vez, nuestros padres nos prepararon siempre para el éxito, pero nunca nos advirtieron frente al fracaso. Fíjese que la Biblia es un libro que habla más del fracaso del hombre que del éxito del hombre. Salomón decía, el final de todo es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés, ¿se acuerdan? Entonces, cuando vemos a esta mujer pidiéndole que sus hijos tuvieran allá en el reino lugares predilectos, es que no entendía nada. Y ahí el Señor le comienza a decir, entre vosotros no será así, entre vosotros no será así. Entonces vemos a este Diótrefes que no entendía nada. Él tenía poder, tenía religiosidad, tenía enseñoreamiento contra la iglesia, pero no entendía el mensaje de Cristo. Qué terrible, hermano. Usted puede exhibir cátedra, usted puede exhibir conocimiento, usted puede exhibir una investidura, puede ponerse un cuello clerical, pectoral y parecer más que los demás, pero no ha entendido en nada el mensaje, la esencia del mensaje de Jesucristo. Esto no tiene que ver ni con vestiduras ni con imposturas. Y de ahí venimos todos, hermanos, la gran mayoría de la Iglesia Católica, llena de imposturas religiosas. Gracias al Señor, hermanos, que nos abrió el entendimiento. Entonces, Juan dice, este hombre tiene el primer lugar, le gusta tener el primer lugar y no lo recibe, incluyéndose el apóstol, imagínense. No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Esto es una expresión de hablar, ¿no es cierto?, vociferar, porque si tienen verborrea, tenemos que reconocer que sí tienen verborrea para hablar y para vociferar y hacer alarde de lo que son, de lo que han hecho. Pero Juan les dice, yo le haré ver las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Es decir, un claro ejemplo de un Diótrefes, de un nicolaíta, vamos a decirlo en esos términos, en el tiempo de la iglesia primitiva. Volvamos ahí a Mateo 23 para seguir avanzando. Mateo 23, versículo 4, dice así. Mateo capítulo 23, verso 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, mire cómo dice, ni con un dedo quieren moverlas. O sea, hermanos, hemos visto así en sentido real y práctico que estos personajes mandan al infierno a todas las personas, ¿ya? Y desde arriba se sienten señores impolutos, sin contaminación, y condenan a todo el mundo, y después se les descubre que ellos tenían más yayas que los que criticaban. Es que es vergonzoso la hipocresía que tienen. Entonces, es tiempo de hablarle a la iglesia, hermanos, a la iglesia de Jesucristo, con la palabra de Dios. Salir de medio, pueblo mío. Yo no puedo entender cómo entrevistan personas de esta iglesia y siguen llamándole pastor y obispo. ¿Ah? O mi pastor y mi obispo, que ese es un sentido de sometimiento. Y esto que nunca se vaya a malinterpretar, lo estuvimos estudiando. Se debe respeto y honra al obispo,
pero al obispo verdadero, al que no vive de la lana de las ovejas, al que supervisa por la Escritura la iglesia, al que está preocupado de la enseñanza. Es el verdadero obispo, no alguien que se enseñorea de la grey, no alguien que se siente superior a los demás. Ese no es un obispo verdadero. Entonces la gente dice con una fidelidad franciscana: si mi pastor se va al infierno, yo me voy con él. A ese nivel. Entonces no debe ser eso. Si nosotros le debemos fidelidad a la palabra del Señor. Ahora, qué bien le haría a este hombre que hubieran hermanos como los bereanos, ¿cierto? Como dice Hechos 17, que cotejaban con la Escritura para advertirle, primero para ver si lo que enseñaba Pablo era correcto, pero sin duda que si alguien está en lo incorrecto, esos mismos hermanos lo corrigen, lo vuelven en sí. Pero ahí nadie dice una palabra. ¿Y por qué no dice una palabra? Porque el que está arriba está en un puesto de realeza. Ejerce dominio sobre el pueblo. Ejerce temor sobre el pueblo. Manipula las mentes, las conciencias y la voluntad de las personas. Entonces, el tema es muy serio. ¿Por qué? Porque estamos viendo, hermanos, en la práctica, qué es lo que está ocurriendo en las iglesias evangélicas, llamadas evangélicas. Y nosotros tenemos que decirlo, en virtud del texto que estamos estudiando de Apocalipsis 2, tienes esto, que aborreces la doctrina, la obra de ¿quiénes? De los nicolaitas. Entonces aquí el versículo 4 es muy decidor. Exigen, ponen cargas pesadas en los hermanos y ellos viven a cuerpo de rey. A mí nadie me lo ha contado, hermano, en realidad yo lo he visto. He tenido antecedentes directos, hermanos, de estos pastores, les compran pasajes y los mandan a tour por el mundo. Y para ellos ese es un real privilegio. Mi pastor anda viajando. Se sienten que esa es la bendición. Pero ellos exigen fidelidad en el culto, exigen que dejen padre y madre, exigen que hagan esto y aquello, y ellos no le han trabajado un día a nadie, hermano. Tienen los pulmones vírgenes. Los tienen envueltos en papel celofán. Esa es la verdad. Entonces que el Señor nos ayude a predicar la verdad y a exponerla. A mí me daba como un celo, hermano. Llamaban de Televisión Nacional a hablar en contra del pastor Durán a Marcos Morales. ¿Con qué moral ese hombre puede ir a hablar a Televisión Nacional en contra del pastor Durán? Entonces, ¿con qué cara lo hace? Yo lo único que puedo sacar como conclusión es que le gusta tanto la fama que quiere hacerse famoso. Pero el tejado de vidrio que tiene ya no da más, hermano. Ese hombre va a caer pronto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ese hombre? Arrepentirse, doblar la cerviz y bajarse de ese puesto de realeza, cuyos responsables también son la feligresía, hermano. Porque los feligreses, como dice aquí, se dice en el dicho acá, la culpa, eso, no la tiene solamente el chancho, sino aquel que le da el afrecho. Entonces que el Señor nos revista de humildad. ¿Cómo yo voy a poner cargas pesadas en los hermanos y ni con un dedo quiero moverlas? Eso es hipocresía. No, que la falda de la mujer, que la pintura en la mujer. Yo conozco esa iglesia legalista. Y después le descubren que su propia familia, su propia esposa y todo, no tienen nada que ver con esas propias demandas y exigencias. Viven su vida, tienen un doble estándar. Hipocresía. Yo me acuerdo en una iglesia que estuve, ahí se predicaba de manera clara la prohibición del pantalón en la mujer, que era pecaminoso, porque Deuteronomio decía, la mujer no vestirá ropa de varón. Como que si en ese tiempo existían los pantalones. ¿Ve cómo tuercen las escrituras? Y después una vez una hermana nos contaba que fue a visitar a esta familia, a este pastor, y la señora sale a recibirle en calzas. Ya no era pantalón, eran calzas. Y lo contó después, pues. Entonces ese doble estándar, hipocresía en la iglesia, una falda larga que no se le vea al tobillo, y en la iglesia con calza y con cosas por el estilo. En la casa que dije, en la iglesia. En la casa un doble estándar. Entonces, calza justo, a propósito, calza justo con este versículo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, que no hagas esto, que no hagas otro. Hipócritas, legalistas.
Versículo número 5 dice, antes hacen todas sus obras ¿para qué? Ahí lo dice, para ser vistos por los hombres. Por eso ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. A ellos les gusta que los vean de manera diferente. Entonces, que se distinga. ¿Quién es el pastor? Si mi hermano tiene una corbata, yo voy a tener una corbata más fina para que se distinga quién es el pastor. Yo no voy a usar botón, voy a usar colleras. Lo vemos, hermano. Y ya las iglesias más tradicionalistas, cuello clerical, pectoral. Ahí viene el ministro, ahí viene el pastor. El Señor eso lo aborrece, amados hermanos. Los fariseos usaban filacterias. ¿Se acuerdan lo que era la filacteria? Eran cajitas de cuero que ellos se ponían en las manos y en la cabeza. Porque ellos decían que la palabra de Dios había que guardarla. Y literalmente lo cumplían. Porque Deuteronomio capítulo 6, cuando le decía el Señor al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y guardarás estas palabras en tu cabeza, en tus manos, en las postes de tu puerta, en las paredes, etcétera, etcétera. Y ellos literalmente comenzaron a hacerlo. Se pusieron la palabra de Dios en la cabeza, en una cajita, en las manos y en las puertas de las casas, la famosa mesuzá. Y con eso estaba saldado el cuento y cumplían la voluntad de Dios. Pero sus vidas eran contradictorias a la propia palabra de Dios. Pero ellos ensanchaban sus filacterias para que todos los vieran, para que todos los aplaudieran. Bien, versículo 6, aman los primeros asientos en las cenas, note usted, y las primeras sillas en las sinagogas. Les gustaba tener el primer lugar, así como el Diótrefes, que vimos en la tercera epístola de Juan, capítulo 1, tiene un solo capítulo, les gustaba tener el primer lugar. Versículo 7, y las salutaciones, los saludos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Les gustaba eso. Mire, fíjese que esta palabra rabí aquí está escrita en español, obviamente, y en el griego también aparece rabí porque proviene de una transliteración del hebreo. Es decir, del hebreo pasó al griego, del griego pasó al español y parece como rabí. Lo que literalmente significa, y mire, ponga atención, la palabra rabí significa el más grande. El más grande. Yo he visto iglesias, las iglesias anglicanas, entre paréntesis, le debemos, entre comillas, a las iglesias anglicanas, el ecumenismo que se ha metido en todas las iglesias. Porque ha sido el puente con Roma, el puente de regreso a Roma. Todos estos famosos encuentros matrimoniales, trabajo con jóvenes, el curso Alfa, no sé si alguien lo ha oído, es increíble cuando uno empieza a investigar. Muchas iglesias bautistas se han sumado a este plan Alfa, que es un plan, se supone, para evangelizar, que proviene de las enseñanzas de la iglesia anglicana, pero que provienen en definitiva del Vaticano, de Roma. Y a través de estos cursos, eje, ¿cierto? Encuentros matrimoniales, alfa, etcétera, se mete y se disemina el ecumenismo dentro de las iglesias. Bueno, la iglesia anglicana, ustedes saben que a sus ministros no se les llama ni siquiera pastor, se le llama reverendísimo. ¿Lo puede entender? Reverendísimo. Usted lo puede ver, esto no es una calumnia, usted se mete en la página de Iglesia Anglicana de Chile, ve a sus ministros, reverendísimo fulano de tal. Pero ¿cómo a ellos no les salta este texto? Y dice, ¿cómo me van a llamar reverendísimo? El más grande de los reverentes. No solamente soy digno de reverencia, sino que reverendísimo es un superlativo de la reverencia. Nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Note usted que dice, no queráis que os llamen rabí. Es decir, siembra la semilla en cada creyente que no aceptemos que nos llamen el más importante. Entonces, el término rabí, que podría ser traducido como reverendísimo también, el más grande, es totalmente prohibido conforme al sentir de nuestro Señor Jesucristo. Este es un mandamiento.
pero parece que este mandamiento se ha anulado dentro de la iglesia. Dice, no queráis que os llamen rabí. ¿Y cuál es la razón? Versículo 8, Mateo 23. Porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros sois hermanos. Es decir, hermanos, el único que tiene la facultad, el privilegio de estar sobre nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él lo merece, porque es Dios, porque es el Hijo de Dios, porque es nuestro Salvador. Pero aún así, su deseo no es estar sobre nosotros, sino que entre nosotros, con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo y a sus enseñanzas debemos atender y despojarnos, hermanos, de esta idea nicolaitista, ¿cierto? Nicolaíta, de dividir la iglesia en una gran esfera del clero y en un resto que seríamos, ¿cierto? Y me incluyo, seríamos los laicos. Eso el Señor lo aborrece. Hermanos, seguiremos abordando este tema, Dios mediante, la próxima semana, si el Señor no ha regresado. Espero que podamos meditar en esto porque es una de las instrucciones del Señor que poco se habla el día de hoy. ¿Y sabe por qué se habla poco de esto? Porque no les conviene a los que tienen el negocio de la religión. Se les desmorona el negocio. Y como viven de esto, no pueden enseñar de esto. Que el Señor nos guarde, hermanos, que guarde nuestras palabras y nuestros corazones en Cristo Jesús. Vamos a orar. Hermano Román, si nos puede dirigir, por favor, en esta mañana. Dios eterno y Padre bueno, gracias le damos una vez más, Señor, por su palabra, que es tan buena, Señor, Amén. como nos corrige, como nos disciplina, como nos advierte también. Le agradecemos, Señor, primeramente por tanta verdad, conforme a su palabra que usted nos enseña, pero también meditar, Señor, en ella, para que su espíritu no permita que se inflame la levadura que hay en medio nuestro, porque aún está la vanagloria también, Señor. Y el querer sentirnos mejor que los demás, aunque su palabra nos dice claramente que no somos mejores que los demás. Por lo contrario, usted lo vil y menospreciado eligió, Señor, y eso es lo que somos, Señor. Ayúdenos a que siempre esté eso, Señor, en nosotros, para que así nos mantenga en humildad, Señor, porque solo siempre queremos ser mejor, ser el mejor. Pero confiamos en que su palabra nos va a ir amoldando, nos va a ir llevando camino al Señor como Él lo quiere. Su Santo Espíritu guiándonos, porque este cuerpo lo único que quiere la vieja naturaleza es tomar el primer lugar nuevamente y el pecado lo mismo. Pero nosotros renunciamos porque queremos que sea usted en nosotros, no hacer nuestra voluntad, hacer su voluntad y no la nuestra, para poder agradarle, Señor. El hacer su voluntad a usted le agrada, no lo que nosotros queramos, Señor, que siempre nos lleva a equivocarnos. Ayúdenos a meditar en esta palabra de hoy en día, Señor, que vamos cada día pensando en ella, porque el mundo está lleno de eso y nosotros no estamos libres, Señor. Así es. Rogamos que usted nos guarde, que usted nos libre, Amén. y su Santo Espíritu nos guarde y nos lleve hasta que el Señor venga. Sí, Señor. Porque si solo humanamente también podemos cometer los mismos errores. Así es, Señor. Es verdad que no lo queremos, pero el pecado aún está en nosotros. Así es, Señor. Así que guárdenos y líbrenos, Señor, y háganos meditar en esta palabra, en la cual una vez más le damos muchas gracias y siempre orando, sí, en los méritos del Señor Jesús, quien merece toda honra, toda gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano Román.